Familia, bendiciones, Shabbat Shalom. Qué rico estar con ustedes nuevamente en esta preciosa tarde de sábado, de Shabbat, día santo para el Señor, descanso para el Señor. ¿Este día ha sido santo para Él? Bueno, un saludo muy especial, un abrazo fraterno a todos los que se están uniendo a esta hermosa transmisión hoy en un día de verdad maravilloso. Pregunta del día: ¿ha sido un día santo para ti hoy? ¿Cómo te encuentras con nuestro Señor y Salvador en esta hermosa tarde? Vamos a tocar un tema que nunca lo he escuchado, tampoco he tenido el privilegio de predicarlo. Hoy es mi primera vez que predico este maravilloso tema y quiero compartirlo con todo mi corazón, pues ha tocado mi alma, ha tocado mi espíritu desde esta madrugada que estaba orando para poder compartir el mensaje de Shabbat hoy. ¿Alguna vez has podido discernir o te has puesto a pensar en la atemporalidad de nuestro Señor y Salvador? ¿Alguna vez has pensado en qué dimensiones se mueve Él? ¿Alguna vez has podido discernir la dimensión del espacio-tiempo de nuestro Señor y Salvador? Pues este tema es realmente apasionante y es lo que nos va a ocupar en el día de hoy, debido a la importancia que tiene la palabra y que tiene este tema tan maravilloso en lo tendiente a nuestro comportamiento, número uno, a nuestra fe, número dos, y a nuestra salvación, número tres. Cuando tú tienes conciencia que alguien está contigo y que alguien te está mirando en todo tiempo, tu manera de comportarte va a cambiar. Cuando tú tienes discernimiento que hay una persona en todo tiempo contigo, tu vida va a cambiar y tu salvación también va a cambiar. Así que te invito a que vengas conmigo al libro de Juan o Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Luego estaremos nosotros en el verso 27 y en el verso 30. Luego, si el Señor lo permite, iremos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, y tal vez lleguemos al 16. Vamos a pensar, mil perdones, pido perdón. Vamos a pensar en nuestro comportamiento con el Señor. Te invito a pensar en tu santidad con el Señor. Te invito a pensar en el tiempo con Él. Te invito a pensar en tu salvación, porque la salvación solo proviene de Él y para Él, y somos de Él. En Él vivimos y en Él nos movemos y en Él subsistimos. ¿Cuántas veces piensas tú en nuestro Señor y Salvador al día? Tú oras por la mañana, cuando abres los ojos le agradeces, cuando abres los ojos oras cuando vas a tomar los alimentos, oras en la noche, das gracias y te despiertas en la madrugada. No es que te estés desvelando, es que el Señor te está llamando. Ven conmigo y miremos un poquito la dimensión del espacio-tiempo en el Señor Jesús. La dimensión en el espacio-tiempo en el Señor Jesús, en Yeshua HaMashiach. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1. Cómo me gusta estos primeros versículos del Evangelio de Juan. Dice la palabra en el verso número 1. La leemos para la gloria de nuestro Señor y Salvador. En el principio era el verbo, pasado. En el principio era el verbo. Escuche esto. Yo no sé si usted puede recibir esto, pero realmente para mí es fundamental. En el principio dice que era. O sea, no puedo discernir un principio siendo pasado. El principio es presente y será futuro. Pero aquí dice la palabra que en el principio era el verbo. Wow. No dice fue, sino era. O sea, ya subsistía en el pasado el principio. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Sigue siendo el imperativo del verbo ser en pasado con el gerundio siendo. Escuche esto tan hermoso, amada familia. En el principio era el verbo. Y entonces vemos el participio del verbo siendo gerundio, siendo.
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el participio, mire. Y el verbo era Dios. Wow, esto es realmente maravilloso. Este era en el principio con Dios. Mire que dice que era en el principio el verbo de Dios. Y dice que este verbo era Dios. Ahora dice, este era en el principio con. Era Dios y ahora era con Dios. Wow. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Preste atención a esto, permítame, leemos este verso 4 con la revelación de cómo el verbo está moviéndose. En Él estaba la vida, pasado, y estamos hablando del principio. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pareciera que ahora no fuera la luz de los hombres, pero eso no es lo que está diciendo la palabra aquí. Lo que la palabra está hablando es de la temporalidad, de la dimensión del tiempo y espacio de nuestro Señor y Salvador. Pero en el verso 1 al 3 está hablando de su atemporalidad. O sea que no hay tiempo y que no hay principio en el comienzo de ese principio y no hay fin, escúcheme, en el principio de ese tiempo. Esto es realmente maravilloso. Pareciera un juego de palabras. Pero ¿qué si yo le digo que nosotros en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él subsistimos? O sea, tomamos alimento de Él. Pero ¿qué si yo le digo que nosotros en Él podemos visitar todas estas dimensiones de espacio-tiempo? Pero eso no tiene chiste. Bueno, podría ser un eufemismo, podría ser una exageración exagerada. Pero ¿sabe una cosa? Perdón, ¿qué si yo le digo mejor que si nosotros intervenimos en este espacio-tiempo en Él, nosotros podemos hacer las cosas que Él hace, no que Él hizo? ¿Por qué? Apóstol, otra vez, qué maravilla. Sí, Él dice que en su nombre haremos cosas mayores. Y voy a revelarte ese misterio. En el libro de Mateo, capítulo 28, después del verso 16, en el verso 17 y en el verso 18 está hablando de esto, que en su nombre, que obedeciendo los mandamientos, que bautizándonos en su nombre, que nosotros haremos cosas mayores. ¿Y es que nuestro Señor acaso no hizo cosas mayores? Dice la palabra en el verso 1 que en el principio Él era el verbo, o sea, antes de cualquier existencia de las cosas. Y el verbo era con Dios, estaba con Dios antes del principio de todas las cosas. Y el verbo era Dios, estaba siendo Dios antes de todas las cosas. Ahora mire el verso 2. Este era en el principio con Dios, era con Dios. O sea, todo con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es maravilloso. Amada familia, si dice que Él va a estar con nosotros, me remito otra vez al libro de Mateo capítulo 28, todos los días hasta el fin del mundo, quiere decir que aún está haciendo esas cosas mayores. ¿Y dónde encontramos eso? En el libro de Juan, capítulo 14, verso 2, que yo nombro muchísimo, dice que en el cielo hay muchas moradas y que Él las está haciendo para nosotros y que si no fuera así, Él no lo diría. Wow. En el capítulo 16 dice que tengamos paz en el mundo, porque Él ya venció al mundo. Quiere decir que Él está haciendo cosas y nos está invitando a que nosotros participemos en su espacio-tiempo en tres dimensiones. Mire, perdóneme, voy a redundar muchísimo para luego ir al libro de Hebreos capítulo 13, verso 8 y luego vamos a ir a los versículos 27 y 30 para que usted me reciba esto. Del capítulo 1. Dice la palabra que nosotros podemos participar en tres espacio-tiempo de nuestro Señor y Salvador. Dice el verso 1 otra vez. En el principio, podemos ir al principio. Y entonces, ¿cómo se confirma esta palabra? Dice la Biblia que cuando venga la revelación del tiempo del fin, o sea, el arrebatamiento de la iglesia y el juzgamiento de todos los hombres, nosotros seremos conocidos como fuimos conocidos.
Quiere decir esto que vamos a estar en el principio, antes de la fundación del mundo. Wow. Dice que estamos sentados en lugares celestiales con Él. Está hablando de antes de la fundación del mundo. En el principio del verbo. El verbo no tiene principio ni fin. Acuso esto. Pero por favor, disciérnalo. Estamos hablando del espacio-tiempo, de la dimensión del espacio-tiempo de Yeshua. En otras palabras, estoy hablando de su gloria, donde Él se encuentra ahora, donde Él se encuentra en el principio, donde Él se encuentra en el final, donde Él se encuentra en el trono, donde Él se encuentra con nosotros en este mismo momento. Mire qué cosas tan maravillosas. Mil perdones. Puedo afirmar que tú y yo podemos interferir en nuestras cosas en Él. ¿Dónde lo confirma? Estoy hablando de 3 espacios, tiempos. Vamos el primero, el principio. Número 2, vamos a la continuación. Este era en el principio con Dios. La continuación es Dios. Aló, amén. Continuamos en Dios, continuamos en nuestro abacados, continuamos en nuestro hacedor. Pues en Génesis capítulo 1, verso 26, Berechit 1:26, Él nos creó a su imagen y semejanza. Ahí es donde nosotros podemos estar en Él. Y se confirma también en el libro de Juan, capítulo 17, versos 20 al 22. O sea, la continuación es en Dios, en Él. Y nosotros tenemos que estar en Él. Uy, qué cosa tan maravillosa. Mire, amada familia, voy a parar aquí antes de hablar de la tercera. Cuando nuestro Padre en el Salmo 23, verso 1 dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y todos decimos, gloria a Dios, qué lindo, amén, aleluya, sí. Pero lo que no podemos entender es que cuando yo nazco, hasta cuando yo muero, o desde que yo nazco hasta que sea arrebatado, o desde que yo nazco hasta que me encuentre con Él, o desde que yo nazco hasta que le dé cuentas a Él, todo lo voy a tener de Él. Y es muy difícil, amada familia, confiar en esa palabra. Y me explico. Es muy difícil pensar cuando tenemos compromisos económicos o cuando a una persona le acaban de dar un diagnóstico de un cáncer terminal, un SIDA terminal. Es muy difícil confiar, Dios te va a pagar la deuda o Dios te va a sanar de esa enfermedad. O cuando viene alguien con una pistola a ponértela en la cabeza para atracarte o para matarte o para secuestrarte, creer que Dios va a llegar en ese momento que nunca se ha ido, si tú eres cristiano, y te va a defender. Es muy difícil creer que Dios puede tomar el control de ese momento en mi vida, sin poder discernir que Él tiene el control de todos los momentos de mi vida. ¿Lo están recibiendo ahora sí? Familia, en los momentos más difíciles, en las circunstancias más tribulacionales, en las circunstancias de mayor oscuridad, es cuando yo me debo tomar de la palabra y creer. Estamos hablando ayer que Él nos imputó la salvación, nos imputó la redención, nos imputó incluso el perdón de nuestros pecados, siendo nosotros impíos. Como dice el libro de Romanos capítulo 8 en sus finales, en sus versos finales, en su verso final realmente, ¿cómo no nos va a dar con Él juntamente todas las cosas? Léete Romanos 8, 30, 31, 32. Mire, ¿cómo no nos va a dar con Yeshua? ¿Cómo no nos va a glorificar, como dice el verso 30? Seremos glorificados con Él. Seremos glorificados en Él y seremos glorificados para Él. Romanos 8:30. Por ende, seremos justificados en esa gloria. Y justificados en esa gloria, está diciendo que somos participantes de Él. Esto realmente es maravilloso, amada familia. Yo me siento muy gozoso de poder compartir contigo esto. Sé que a veces es confuso, pero yo trato de explicártelo y te estoy dando versos bíblicos. Mire, leamos esto antes de venir a la parte 3 y que el Señor me permita poder compartir con ustedes Hebreos capítulo 13, verso 8, para que tú puedas entender la atemporalidad de nuestro Señor y Salvador en el tiempo. Mire, esto es un eufemismo, sí, entiéndalo así. Una redundancia redundada, una exageración exagerada, sí. Pero es que nuestro Señor y Salvador está en el átomo como está en una neurona, en una dendrita. Está en nuestro ADN como está en un bocado de comida. Está en nosotros como tú y yo podemos respirar las moléculas de oxígeno. Está en nosotros como tú y yo podemos caminar.
está en ti, como tú puedes verme en este momento a través de las redes sociales. Mira, es tan sencillo como eso y es tan difícil de entender como eso. Oh, gloria al Eterno. Aleluya. El Padre nuestro, abacados, es hermoso. Venga, repito, Romanos 8:30, el misterio más grande que yo he podido leer, que yo he podido discernir en su bendita palabra, lo que me vuelve uno con Él. De lo que ya estamos hablando en el libro y Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 20 al 22. Mire, verso 30, por favor. Esto es lo más hermoso que yo he podido leer en mi vida. Y a los que predestinó, amén, aleluya, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. La imputación le hizo mae, recuerda lo que estamos enseñando ayer. Aleluya. Y a los que justificó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y por qué está hablando en pasado? Porque está hablando en el mismo participio, en el mismo pasado del verbo ser o estar, que está hablando aquí en el verso 1 al 3 del Evangelio de Juan. Mire esto, vamos a la tercera parte. Mire, amada familia, yo le suplico, discierna esto, disciérnalo, por favor. Permítame volver a leer Romanos 8:30. Esto es uno de los versos más hermosos que le rompen el hocico a Satanás. Porque si tú crees, Hebreos 11:1, tú esperarás, tú recibirás, tú tendrás la convicción, todas las cosas se harán manifiestas en tu vida sin necesidad de esforzarte, sin necesidad de meter la mano. Porque aquel que caminó con nosotros antes de la fundación del mundo, y aquel que nos creó antes de la fundación del mundo, y aquel que es con Dios y es el verbo de Dios y es con Dios desde antes de la fundación del mundo, es el mismo que está contigo para darte todas las cosas que tú deseas. Romanos 8:30, aleluya, qué hermoso. Y a los que predestinó, ¿estamos predestinados? Una ley que se inventó el Señor, una ley de física cuántica que ya está establecida, bendito es su santo nombre. Esto no lo vamos a inventar, nosotros no podemos inventar el oxígeno, solo hizo nuestro Señor y Salvador. A duras penas inventamos la rueda por esa ciencia que nos dio en el libro de Job capítulo 33, aleluya, para la gloria de su nombre. Mire esto, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos? Pues, a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿La deuda? ¿El cáncer? ¿La tribulación? ¿El dolor? ¿El sufrimiento? ¿La ciencia? ¿La tecnología? ¿El diablo? ¿El infierno? No. ¿El brujo y el hechicero? No, no puede. Leamos, por favor, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Cómo me gusta? Yo quisiera que tú pudieras entrar en esta revelación tan poderosa. Ven conmigo, te ruego, por favor, al verso 27, y vamos a discernir algo. Aquí está hablando del apóstol Juan. Y el apóstol Juan, escúcheme, sí, conoció a nuestro Señor y Salvador en su vientre. Pues lo leemos en Lucas capítulo 1. Él saltó cuando tenía 6 meses. Cuando viene la Virgen a saludar a Elizabeth, su mamá, o sea, la tía de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, aleluya. Esto fue, no la tía, perdón, la prima. Esto es realmente maravilloso. Mire, ¿cómo es posible que salte en el vientre Juan, aleluya, con 6 meses de gestación? Porque ya estaba recibiendo la revelación de la temporalidad de la existencia. Salta en el vientre, Lucas capítulo 1, pero mire esto tan hermoso. Aleluya, bendito es su santo nombre, verso 27. Dice la palabra, este es el que viene después de mí. Está hablando del futuro. Está hablando que está sucediendo algo en el futuro. Si quiere, léalo conmigo en el contexto del verso anterior, 26. Juan le respondió diciendo, le están haciendo las preguntas estos fariseos que fueron enviados a preguntarle, oiga, ¿usted quién es? ¿Usted por qué bautiza? ¿Usted por qué está aquí en el Jordán? ¿Usted por qué dice que es profeta? Usted, y él le dice, no soy nada de esas cosas. Entonces, ¿quién es usted? Lea conmigo. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis.
Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Mire, ya no está hablando del futuro, sino del pretérito imperfecto, del pasado. Mire, ese es el que viene después de mi futuro, el que es antes de mi pasado, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Miremos el verso 30, por favor. Mire esto. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Uf. Cuando yo leí esto esta madrugada, amada familia, quedé extasiado. Por favor, imagínese el río Jordán. Estoy hablando de Israel, la parte sur de Israel. Ahora imagínese la parte norte, Eilat, el mar Rojo, en la parte norte, en la frontera con Egipto. O imagínese el río, imagínese el mar Rojo. Imagínese la barca, imagínese a nuestro Señor y Salvador. Imagínese pasando el Jordán, imagínese pasando el mar Rojo. Sucedió en el libro de Éxodo capítulo 14, cuando fue el paso del mar Rojo. Sucedió ahí en Éxodo capítulo 3, aleluya. Y sigue sucediendo hoy en día cuando nosotros tenemos problemas. Damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Está nuestro Padre Moisés allí. Éxodo capítulo 14, repito, después del verso 12 y en el verso 13 y 14. Y todo el mundo le está diciendo, nos van a matar los egipcios. Y entonces él clama al Señor y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí, oh Moisés? Dile a este pueblo que marche. Ya lo había hecho todo. Antes que Moisés se postrara a orarle al Señor, a nuestro abacados, a nuestro Señor y Salvador, ya lo había terminado. Todos sabemos lo que pasó allí en Éxodo 14, después del verso 15. Todos sabemos lo que pasó en Mateo capítulo 3, aquí en el libro de Juan capítulo 1. Todos sabemos lo que pasó en Mateo capítulo 28, después del verso 16. Todos sabemos lo que pasó después de la resurrectación. Todos sabemos lo que pasó según el Evangelio del apóstol Juan, aquí en Apocalipsis. Wow, ¿tú sabes qué va a pasar contigo? Déjame decirte, yo sé que Él me ama. Yo sé que Él está conmigo. Yo sé que todo lo que necesito Él me lo da. También sé que no es fácil poder creer y esperar cuando tengo que pagar la nómina, cuando tengo que pagar los servicios, cuando se vienen gastos imprevistos, que en todo instante, mire cómo va la balanza, sé que Él está conmigo, mire la balanza donde está ya. Y sigue bajando. Sé que Él me va a dar todas las cosas y yo creo. Sé que nada malo, Isaías 54:17 podrá ocurrirme a mí. Nadie me puede matar, nadie me puede hacer daño. Él condenará toda lengua que se levante contra mí en juicio. Él está conmigo. Mire dónde va la balanza. ¿Puedes creer? Porque Él nos justifica por la fe y nos imputa esa salvación, nos imputa esa glorificación, nos ha imputado mejor esa redención y lo leímos en los versos 30 del Romanos capítulo 8. Tú puedes llegar a creer que Él está. Ahora miremos la revelación de Juan el Bautista en este caso. Leamos nuevamente este verso 27, es hermoso, y podamos glorificar su nombre en este verso 30 del Evangelio de Juan capítulo 1. Mire esto. Este es el que viene, este es el que viene después de mí. ¿Se imagina? Él estaba viendo el futuro. En ese instante, el Señor corrió la dimensión del tiempo. Le mostró el espacio-tiempo de Yeshua. Y le dijo, miren lo que va a pasar. Responde, wow, este es el que viene después de mí. El que es antes de mí, le corrió el espacio-tiempo del pasado, le mostró Génesis, Berechit, el principio, orígenes en hebreo. Wow, Él es antes de mí, del cual yo no soy digno ni de desatar la correa del calzado. Mire, verso 27. Bendito es su santo nombre. Ahora, el 30, por favor. Este es aquel de quien yo dije. O sea, ya había hablado y está hablando de pasado y apenas está predicando, imagínense. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Mire, amado, si tú puedes ingresar en la temporalidad de nuestro Señor y Salvador, en la dimensión de su espacio-tiempo, tú puedes hacer todas estas cosas. ¿Qué hizo nuestro Señor y Salvador? Caminó sobre el mar, puso su espíritu, entregó su vida, resurrectó
hizo los cielos y la tierra antes de todas estas cosas, pero después de hacerlo. Porque ¿sabe una cosa? Se requiere un derecho legal para poder construir. Se requiere una escritura pública para tomar un lote y construir algo, lo que nosotros hicimos en la torre de oración. O mejor, estamos haciendo. Se requiere un título legal, un derecho. El Señor, para poder hacerlo en el principio, en Berechit, en Orígenes, ya tuvo que haber estado en la cruz. Por eso dice que Él nos redimió a nosotros antes de la fundación del mundo. Venga conmigo. Vamos a aprender algo realmente maravilloso. El libro de Hebreos capítulo 13, verso 8. Libro de Hebreos capítulo 13, verso 8. Y de verdad que es hermoso. Bendito es su santo nombre. Dice la bendita palabra del Eterno. Yeshua Hamashiach, Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¡Wow! Oh Santo, a tu nombre damos toda la gloria, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Verso 15, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Yeshua HaMashiach, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Mire, amado, es que si yo puedo entrar en el espacio-tiempo de nuestro Señor y Salvador, lo único que me nace de mi ser es adorarle y darle gracias. Y le voy a decir por qué. Porque Jesús no es un hecho que nosotros no podamos comprobar. Jesús es el todo que vemos y nosotros podemos comprobar. Bendito es su santo nombre. Él no es un hecho del pasado. Él es nuestra realidad presente. Repito, Yeshua HaMashiach no es un hecho del pasado. Es nuestra realidad presente. Lo podemos comprobar cada vez que nosotros respiramos. Es nuestra verdad y es la verdad que está encarnada en un hombre. Es la Torá encarnada en él. Es la verdad caminando y es la que yo puedo tomar cada vez que yo necesito algo. Bendito es su santo nombre. En Yeshua, en él, nosotros podemos vivir siempre. Nosotros estamos en todo momento. Bendito es su santo nombre. Y nosotros llegaremos hasta el fin. Solo en él. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en 2 Timoteo 4:8 que él peleó la buena batalla de la fe, que él corrió la carrera, que él venció. Aleluya. Solo con él podemos nosotros llegar hasta el fin. Él es el Hijo del Dios eterno, aleluya. Él es nuestro presente hoy, Él es nuestro pasado. Él es la potencia del ayer que se hace realidad hoy, aleluya. Se lo repito, Él es la potencia del ayer que se hace visible, tangible, que se hace realidad hoy para lo que tú y yo necesitamos. Bendito es su santo nombre. Amada familia, ¿por qué es tan difícil creer? Yo le voy a decir porque una persona cae en desánimo, porque una persona se desinfla, porque una persona en un momento está feliz y en otro momento está triste. Porque en un momento cree y después no cree. Y estoy hablando, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 66. Porque desde el 65 le están diciendo, Señor, usted está predicando cosas que son muy duras de entender. En el 66, Juan 6, 66, Juan 6, 6, 6, Juan 6, 6, 6. Lo abandonaron. ¿Por qué? Se entristecieron. ¿Por qué? Porque no pudieron tener contacto y conciencia de la potencia que es Él en la dimensión del tiempo, que es Yeshua HaMashiach. En otras palabras, ¿por qué una persona en un momento está triste, en un momento está vigorosa, en un momento está famélica? ¿Por qué en un momento puede creer y en otro ya no puede creer? Porque le falta contacto con Él. Mire, el congregarse es muy importante. Si yo me estoy congregando diariamente, si yo estoy en la iglesia los días de servicio de Santa Convocatoria, si en un día como hoy, Shabbat, yo por eso te preguntaba en un principio, ¿es un día santo para él? ¿Tu cuerpo está limpio para él? ¿Tu integridad mental está, repito, íntegra para él? ¿Tus ojos son íntegros para él? ¿Tu amor, tu corazón están íntegros para con él? Cuando tú vas a Marcos capítulo 4 y las concordancias, cuando tú vas a Mateo capítulo 10, a Lucas capítulo 10, etcétera, y hablemos por decirlo menos, de los 10 leprosos.
Le gritan al Señor, Yeshua, Yeshua, Señor, Adón, le gritan en hebreo. Pues ellos hablan hebreo. Señor, Señor, ayúdanos. En Marcos capítulo 10, por ejemplo, donde está Zaqueo. Wow. Señor, Señor, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Le dicen los leprosos, Señor, sánanos. Mientras vayan presentes en el templo, presenten la ofrenda para testimonio a los sacerdotes, y de 10 solo regresó uno. No eran gratos como le estamos leyendo aquí. Mire, verso 15 de Hebreos capítulo 13. Así que ofrezcamos siempre, cuando, en todo momento, a Dios por medio de él, de Yeshua HaMashiach, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Pero luego no eran 10 los que yo sané. Y viene uno que ni siquiera es judío. Wow. Era un samaritano, imagínese. Tú puedes ser agradecido con el Señor en esos momentos difíciles en que tú no puedes ver la luz. Tú puedes comenzar a adorarlo, puedes apropiarte de esta palabra y puedes decirle, Señor, creo en ti. Como dice la palabra en Romanos capítulo 4. A ultranza creo en ti, Señor. Esperanza contra esperanza. Wow. Amados, eso es lo que el Señor nos quiere decir aquí. Cuando tú de verdad te congregas con Él, cuando tú vienes a la iglesia en cada instante de congregación, en cada santa convocatoria, cuando tú lees palabra por la mañana, cuando tú tienes un verso a mediodía, cuando tú tienes un verso a medianoche, cuando en los momentos difíciles tú estás profetizando esta palabra, tú estarás entrando en la potencia de Él y Él te dará la victoria. Aleluya. Bendito es su santo nombre. Así que, amada familia, yo te invito a que puedas tener un contacto con Él, a que puedas ofrecer sacrificios de los labios agradecidos. Alabanza suprema se llama eso. Para que nuestro Padre te reciba y envíe a nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Como dice la palabra ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1. Para que venga toda dádiva, todo don perfecto. Para que puedas recibir dones de lo alto que solo pueden provenir de Él. Yo te invito hoy a que le pidas perdón a nuestro Señor y Salvador si has desconfiado de Él. Si no te congregas como realmente Él quiere, si quieres siempre encontrarte vigoroso, y perdónenme, me pongo de presente, pues el pastor es el que da ejemplo, aleluya. Tengo mis luchas y me salen las cosas mal el 90% de las veces. Estamos haciendo cosas y resulta que a veces no se dan. Pero sabe una cosa, paz, shalom, porque el creador de todas las cosas está conmigo. Necesitamos dinero para todo y casi nunca tenemos. Bendito es su santo nombre. Pero Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y entonces comenzamos a profetizar, comenzamos a creer, comenzamos a desencadenar la potencia de Jesús en nuestra vida, haciéndose real. Porque Él no es del pasado, Él no es del futuro, Él no es del presente. Él es de nosotros, con nosotros y por nosotros. Bendito es su santo nombre. Amada familia, mañana vamos a seguir con la manifestación de esta poderosa palabra. Quiero compartir contigo todo esto que está pasando aquí, amado. Mire, esto apenas es un abrebocas. Yo te invito a que tú puedas estar en el pasado con el Señor, porque allí estuviste con Él. Y antes de la fundación del mundo estabas sentado con Él. Estamos sentados ahora en lugares celestiales, no lo has podido ver. Estaremos sentados en lugares celestiales con Él. ¿Puedes glorificarte? ¿Puedes ser glorificado? ¿Has sido glorificado? ¿Puedes sentirlo? Lo que vamos a enseñar mañana. Mañana vamos a estar a las 8 de la mañana y a las 10:15. 2 servicios mañana. No te quedes en casa, por eso es que estás, ay, me desanimo, me siento mal, me siento triste, no puedo. No, si puedes, claro que puedes. Si tienes el cuerpo físico, puedes. Si ya moriste, no. Estarás en la presencia de Él o estarás en el infierno, Dios te guarde, ¿sí o no? No hablo de esa clase de personas. Así que si aún estás vivo, puedes venir mañana a las 8 de la mañana a compartir esta hermosa palabra. Ahora que terminamos aquí, vamos a quedarnos ministrando con los que estamos aquí. Mañana vamos a ministrar esta hermosa palabra a las 8 de la mañana, carrera 70D, 52-14, Normandía, primer sector. Aquí estamos, la iglesia del camino es Cristo. Aleluya, Normandía, primer sector, y luego a las 10:15. Y si esta palabra te ha edificado, si esta palabra te ha motivado, si esta palabra te ha hablado, siembra, siembra.
Nuestro Padre te va a bendecir. Estamos ahora en una construcción maratónica allí en la torre de oración. Ya hicimos la carretera, quiero contarle, amada familia. Uf, esto está fuerte, está potente, porque se vienen días muy parecidos a los de Venezuela. Señor nos guarde. Vamos a estar aquí orando. Vamos a estar aquí. Necesitamos dónde estar orando, dónde estar clamando, dónde poder tener un respiro. Así que por eso les hablo tanto. Siembre, amada familia, siembre. Lo que usted siembra no se lo da al pastor Fernando ni a la iglesia del Camino es Cristo. Como dice el libro también de Hebreos, capítulo 7, versículo 8, se lo entregamos a nuestro Señor y ahí es donde Él los bendice. Y como dice el verso 5, Yeshua Hamashia bendice lo que tú traes al altar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre eterno. Padre, te doy gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Y oro, Señor, por todos los que me están viendo. Oro, Señor, por la pastora Blanquita García en Miami, Señor. Y te pido que todos los pensamientos, los anhelos, los deseos de su corazón, tú se los concedas. Bendícele su empleo, su home. Bendícela, Padre. Bendice, Padre, al pastor Plinio Orjuela allí en la iglesia en Chocó, el Camino es Cristo en Chocó. Mira, Señor, a la pastora María Olga Ravelo, al pastor Gonzalo Soler, Señor. Mira a Mauricio Sarmiento, Señor. Mira a Ledir Salazar, Señor. Mira a Daniel Noya, Señor, este hijo precioso, fortalécelo. A Josué también, Señor. Bendícelos, Padre, levántalos. Mira a Sandro Rocío Acosta, Señor. Mira a William Arboleda, nuestro abogado, Señor. Mira a la profeta Esther Valencia, Señor. Ahorita Tiba Sosa, a Floralvita Rincón, a Nancy Castañeda. Mira a Ismael Rincón, Señor. Mira a María de Jesús Pachón, llénala de paz, de salud. Bendícela, fortalécela, Señor. Mira a Israel Rincón, a Livia Ponte, Señor, a Angélica, a David, a mi nieta mía, Señor. Mira a tu hija Marisol González, llénala de esa fe que le estás dando, imputando a ella, Señor. Mira a la doctora Yolandita Cortés, bendícela, llénala de gracia, de favor. Gracias por esa vida, Señor. Padre, mira a Lilia Alfonso, Señor, a Jairito Alfonso, a Liliana Alfonso. Bendíceles, llénales de gracia y de favor, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua Hamashia. Le damos gracias, Padre. Bendice a José Salazar Najera, Señor. Mira al mayor León, Señor. Concede las peticiones de su corazón. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y gracias por todos estos testimonios, Señor. En el nombre glorioso de Yeshua Hamashia. Amén. Amén y amén. Amada familia, reciba esta unción. Nos vamos a quedar aquí ministrando. Mañana nos vemos 8 de la mañana y a las 10:15. Les amamos, les bendecimos. Shabbat Shalom. Que sea un día santo, pletórico de felicidad y alegría. Muchas bendiciones. Shalom.